En el día del Festival de la Cosecha, el pueblo respiraba como un viejo reloj de cuerda, con esa precisión lenta que solo conocen los lugares donde las estaciones marcan los pasos de la gente. Hojas amarillas giraban en giros perezosos, el olor a manzana asada y a masa recién horneada se pegaba a la ropa. Y desde la colina, Timberwolf Peak se recortaba contra un cielo limpio como una moneda. Las mesas estaban alineadas en la plaza, las banderolas lanzaban sombras a intervalos, y el murmullo de la multitud tenía la familiaridad de una canción conocida. Sarah Whitlock se movía entre esa canción con manos que siempre parecían ocupadas. Recogía platos, ataba delantales, colocaba pequeñas porciones de sus honeycakes en envoltorios de papel. Hacía años que aprendió a convertir la ternura en pequeñas obligaciones, cortar fruta en tiritas perfectas, remendar la ropa de los vecinos, poner una palabra suave donde había demasiadas palabras duras. Tenía 24 años y una manera de inclinar la cabeza que decía más de lo que su boca se atrevía a pronunciar. En su pecho llevaba una mezcla de orgullo y fatiga, orgullo por lo que ofrecía, fatiga por no ser vista más allá de los favores que hacía. La gente del pueblo la conocía de vista. Pocos conocían el ruido que le había quedado dentro tras la pérdida que la consolidó en una soledad habitable. Su madre, Loretta, trabajaba en la tienda del pueblo, y su dureza no era maldad gratuita, sino la costra de una culpa antigua. Mrs. Henderson, el reverendo Mitchell y la familia Miller pasaban por su mesa, tomaban una tarta y sonreían con esa cortesía que no siempre encendía la verdadera mirada. Mientras repartía las tartas, Sarah sentía la brisa que venía de la montaña, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. En la distancia, en el borde del pueblo, la silueta de una cabaña y la hilera de pinos marcaban el borde entre los que permanecían y los que preferían no pertenecer. Jeremiah Cole vivía allí, en la pendiente donde la nieve arrasaba los senderos en invierno y dejaba secretos al descubierto en verano. Era un hombre de 53 años que gustaba de la soledad con la misma naturalidad con la que alguien guarda una herida bajo la manga. No se esperaba que nadie como él cruzara el centro aquel día. Su nombre circulaba en el pueblo como si fuera un rumor. El de la montaña, decía la gente con una mezcla de respeto y miedo. Hacía tiempo que Jeremiah evitaba las plazas, pero también tenía la costumbre de observar la vida desde lejos, como quien aprende la música de una casa mirando por la ventana sin entrar. El festival avanzó con las típicas celebraciones. Hubo concursos de calabazas, una banda local tocó melodías que hacían llorar a los más sentimentales. Y a media tarde se anunció el desfile de trajes tradicionales. Sarah había hecho su vestido con cuidado. No por presumir, sino porque un vestido limpio era para ella una afirmación silenciosa de que todavía importaba presentarse a la vida. Lo había cosido por la noche, con puntadas que hablaban de paciencia y de un tiempo que no tiene prisa por pasar. Clyde Dawson llegó con su grupo como siempre, la risa altiva, la mirada que se creyó dueña de la plaza. Había hombres que se reían antes de entender la broma, y otros que preferían callar porque aprender a enfrentar a alguien como Clyde requería energía que muchos no querían gastar. Desde que Sarah quedó sola, él encontró en sus silencios una manera fácil de afirmar su superioridad. No era siempre malicia premeditada, a veces era la tradición de un mal humor heredado, que buscaba víctimas en quienes menos podían defenderse. Cuando Sarah subió al estrado para recibir un reconocimiento por su labor con las tartas y por su colaboración con la comunidad, hubo una pequeña pausa de cortesía. La plaza se inclinó hacia ella con una curiosidad distraída. Entonces, en un movimiento que fue al mismo tiempo calculado y cruel, una de las costuras de su vestido, casi imperceptible, cedió. Alguien, desde el público, había deslizado un hilo suelto o había aflojado deliberadamente una puntada. El resultado fue el mismo. El vestido se abrió y dejó visible lo que Sarah había llevado bajo él, una forma de exponer no solo la tela, sino la fragilidad que había dentro. El sonido que siguió fue como una grieta en el tiempo, risas que vacilaron, un silencio atónito, luego la marea de burlas que se extendió con marea mecánica. Se sintió la temperatura del aire cambiar alrededor de ella. Sarah no tenía dónde esconderse. Sus mejillas se encendieron y la costura rota se convirtió en el epicentro de todas las miradas,
como si la plaza entera quisiera ver cómo caía alguien que ya vivía en el borde. Ella no huyó de inmediato. Alzó la barbilla, como si la gravedad del momento pidiera una respuesta simple y decente. Pero la reacción de la multitud la hizo detenerse. Manos que antes le aplaudían bajaron a hostiles. Ojos que no habían pertenecido a nadie en particular encontraron placer en su humillación. Loretta se quedó inmóvil. La dureza de su rostro se partió entre la culpa y la impotencia. El reverendo Mitchell miró a sus zapatillas y murmuró algo ininteligible. Mrs. Henderson apretó los labios hasta volverse una línea. En ese instante, cuando todo parecía dispuesto a consumirla, una figura emergió desde la sombra de los pinos. Jeremiah bajó por la cuesta como alguien que rompe una barrera de aire frío. Su abrigo oscuro se movía con el viento y parecía absorber el murmullo para devolver un silencio más viejo y más profundo. Cruzó la plaza sin acelerar su paso, como si supiera exactamente qué hacer y por qué hacerlo. No pronunció una palabra grandilocuente. Se acercó a Sarah y con movimientos firmes le colocó el abrigo sobre los hombros. Era un abrigo que conocía la intemperie, cuero curtido, forro que olía a brea y a humo de leña. En el contacto, la frialdad del metal de algunos ojos se vio interrumpida por la calidez de la tela. La multitud percibió el gesto como una intrusión, y en ese silencio surgió la voz de Jeremiah, grave y sin deseo de ofender. Más bien parecía preguntar a quienes miraban: ¿qué nos ha hecho eso a nosotros? Su intervención no fue un espectáculo de bravura. Fue una pregunta que obligó a la comunidad a mirarse en el reflejo de su propia mezquindad. Las burlas vacilaron. Algunos se encogieron y se fueron. Clyde, irritado por perder la escena, intentó soltar una nueva carcajada que sonó falsa y pequeña. Jeremiah sostuvo la mirada con la serenidad de quien ha visto cosas peores, y ha elegido no volverse parte de ellas. Tomó de la mano a Sarah con suavidad y la condujo fuera del estrado, sin aspavientos, sin desdén, solo con la tregua que ofrece alguien que no necesita el aplauso. Algunos dijeron después que lo ocurrido había cortado de raíz algo en la plaza. Otros siguieron considerando aquel momento como una anomalía. Para Sarah, sin embargo, fue el primer gesto explícito de defensa desde la pérdida que la había dejado con un nudo en la garganta durante años. No supo en ese instante si aquello era compasión o simple hospitalidad. Lo que sí supo era que por primera vez en mucho tiempo, alguien había tomado una decisión a su favor sin pedir nada a cambio. Aquella noche, después del festival, la plaza quedó en silencio menos tenso. Las luces se apagaron una a una. Las mesas quedaron vacías con migas peinadas por el viento. Sarah regresó a casa con el abrigo de Jeremiah colgando sobre sus hombros. Loretta observó desde la puerta con una mezcla de alivio y una añeja incomodidad que parecía resistirse a convertirse en gratitud. En la pavaña en la colina, Jeremiah encendió su estufa y dejó que el humo contara historias que no pronunciaría en voz alta. Sabía que había hecho lo que debía, y en su pecho latía la memoria de una tormenta fría que le había enseñado a no cerrar del todo la puerta a la ayuda. El rumor de la intervención corrió por el pueblo como sal en una herida, pero no fue una noticia que hubiera llegado lista para ser consumida. Generó preguntas. ¿Quién era ese hombre que se atrevió a cubrir a una mujer con su abrigo? ¿Por qué alguien que vivía apartado se mezclaba de repente en los asuntos del centro? Algunos sintieron curiosidad. Otros, como Clyde, incubaron una ira que pronto encontraría maneras de manifestarse. En los días que siguieron, Sarah y Jeremiah se encontraron con excusas que parecían inevitables. El hombre de la montaña comenzó a bajar al pueblo con más frecuencia, aunque nadie recordaba su rostro en las reuniones sociales. A veces lo veían detenerse en el porche de la tienda de Loretta sin comprar más que un sobre de té. Otras, aparecía sentado en el borde del arroyo, observando el flujo del agua con la misma atención con la que un médico escucha un corazón. Sarah, por su parte, continuaba con sus obligaciones: repartir pan en la mañana, remendar cojines por la tarde, preparar dulces que nadie sabía realmente cuánto le costaban en horas. La primera vez que Jeremiah le ofreció una honey cake, lo hizo sin dramatismo. La puso en su mano envuelta en papel y ofreció un comentario sobre la textura, como si hablara del tiempo que tarda la masa en asentarse. «He probado muchas, pero esta tiene algo distinto», dijo. Y Sarah rió por el alivio de que alguien apreciara lo que ella hacía. No se trató de una declaración, fue un reconocimiento. Comenzaron a encontrarse en la margen del arroyo, donde el agua tiene esa voz que despeja las palabras sobrantes. Allí,
Entre el rumor del agua y el crujido de las piedras, hablaron del frío, de la nieve que una vez encerró a Jeremiah en un blizzard tan feroz que creyó que su propia vida se quebraría. Habló de la cabaña que su esposa había amado y que luego quedó demasiado grande para una persona sola. Habló con la honestidad que otorga la soledad, sin pedir consuelo, pero sin esquivar el hecho de necesitar compañía. Sarah le habló de su madre, de las miradas que la hacían sentir demasiado visible, y de cómo a veces su trabajo con las tartas era el único lugar donde sentía que su vida tenía sentido. Nunca hubo un impulso de dramatizar lo sucedido. En el arroyo, las confesiones eran pequeñas hogueras que se encendían para ahuyentar el frío, no para iluminar un juicio público. Su relación creció con timidez y con rutinas sencillas. Un abrazo breve en invierno, una conversación sobre cómo se llama el ave que anida en ese pino, la manera en que ambos preferían la miel al azúcar. Las honey cakes se convirtieron en puente y en señal, pequeñas plegarias comestibles que sellaban encuentros. Jeremiah aprendió a oler el pan de Sarah antes de probarlo, como quien busca en el aroma una historia que confirme que el día ha sido bueno. El pueblo observaba con la cautela de una sociedad que teme romper sus propias costumbres. Algunas madres llevaron a sus hijas a mirar porque en las conversaciones siempre hay lecciones que aprender sobre con quién acercarse. Las disculpas, cuando llegaron, lo hicieron en escenas subtituladas. Un gesto en la puerta, una mirada que cambió, una mención a lo ocurrido que se evaporó sin ruido. Otras personas, en cambio, retrocedieron en su hostilidad y sustituyeron la burla por miradas que no llegaban a ser de afecto, pero sí apenas de reconocimiento. Clyde, sin embargo, no cambió. Su descontento se recrudeció en la forma en que fruncía el ceño al verlo pasar o en la manera en que sus amigos lanzaban comentarios que pretendían ser bromas, pero llevaban filo. Si la plaza había sido un lugar de energía que se canalizaba en burlas, ahora buscaba nuevos cauces para descargar su amargura. Era cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera otra vez. Mientras tanto, en la cabaña, la conversación entre Sarah y Jeremiah tomó honduras que ninguno de los dos había previsto. Él le mostró la antigua manta de su esposa, una pieza que olía a lavanda y a invierno. Ella le enseñó un libro de recetas donde había una nota a lápiz con la instrucción de su abuela. Nunca quemes la masa, deja que la vida tenga paciencia. Fue una revelación doméstica. La mayoría de las cosas que curan a una persona no son grandes gestos heroicos, sino la repetición humilde de actos que dicen, aquí sigo. Su vínculo se confirmó en pequeños rescates. Un día, cuando Sarah se quedó sin leña, fue Jeremiah quien cruzó el arroyo con su hacha y dejó un montón junto a su puerta. Otra vez, cuando una tormenta inesperada dejó sin electricidad varias casas, fue él quien abrió su cabaña para ofrecer calor a quien lo necesitara. No hubo escenas melodramáticas, sino una acumulación de favores que funcionaban como ladrillos en una pared, firmes, sencillos, necesarios. La comunidad que observaba comenzó a cambiar sus ritmos. Algunos que habían sido indiferentes se vieron obligados a mirar la bondad del otro y a preguntarse si era posible que su pueblo hubiera aprendido algo distinto. Reverend Mitchell, que era más de agnóstico que pastor, comenzó a mencionar en la iglesia la importancia de no juzgar apresuradamente. Mrs. Henderson, que solía comentar desde su balcón, dejó en la panadería una nota de disculpa que Sarah encontró un día entre las cajas de harina. No todas las heridas cerraron, muchas se curaban a medias y recordaban cada vez que alguien intentaba jugar con la dignidad ajena. Pero la costura que se había roto aquella tarde empezó a ser reparada con paciencia, no con parches coyunturales. Aún así, bajo esa aparente tranquilidad, la sombra del conflicto no se había disipado. La furia de algunos tomó otras formas, más subterráneas. Había quienes preferían la violencia en la oscuridad a la hostilidad al sol. Las conversaciones que Sarah y Jeremiah compartían se teñían a veces de una advertencia callada. «Cuidado», decían las miradas. Ambos agradecían la presencia del otro como quien valora una linterna cuando el camino está a punto de cerrarse. Una tarde de otoño, cuando las hojas parecían frágiles como papel de seda, los dos caminaron hasta el puente viejo que cruzaba el arroyo. Era un puente de tablas que crujían como si tuvieran su propio corazón, y la madera olía a humedad y a historias. Había una prominencia en ese puente. Desde allí se veía la montaña como un telón, y desde allí uno podía escuchar con claridad los sonidos del valle. Sarah sentía en el pecho una mezcla de temor y confianza. El puente para ella representaba la prueba, un lugar donde las promesas se ponen a prueba.
Se detuvieron en el centro y se miraron. No fue una escena de afecto instantáneo, fue un momento de acuerdo tácito. Dos personas que sabían que su cariño no era una solución mágica, pero que sin embargo era una decisión diaria. Jeremiah desenrolló el abrigo de su abrigo con un gesto suave y volvió a colocárselo a Sara, no por timidez, sino por costumbre protectora. Ella le ofreció de nuevo una honey cake, y los dos la partieron en silencio sobre la barandilla. Desde la orilla, a unos cuantos metros, alguien los observaba. No era una figura que se dejara ver de inmediato. Se escondía tras un montón de zarzas, y su respiración era apenas un sonido roído por la distancia. Había en ese observador una mezcla de curiosidad y algo más áspero, resentimiento tal vez, o el agravio de quien siente que el mundo le debe una protagonista que no llegó. Clyde no tenía por qué estar presente. Sus amigos podían hacer el trabajo de su descontento sin que él apareciera, pero la presencia de aquel espectador anónimo dejó una huella en la tarde, como una piedra lanzada que aún no rompe la superficie del agua. Cuerdas invisibles empezaron a tensarse. En el pueblo, las conversaciones volvieron a tener un tono más vigilante. Entre los cascos de la noche y la candidez de ciertos gestos, se cocinaban decisiones que nadie quería reconocer. Jeremiah y Sara, por su parte, comenzaban a comprender que había personas que preferirían destruir lo que no comprendían, y que la defensa podría implicar heridas, físicas o de otro tipo, que pondrían a prueba la solidez de su unión. Poco después de ese atardecer en el puente, llegó la noticia de que uno de los empleados de la posada había perdido la llave de la caja fuerte de la comunidad. No era una noticia siempre relevante, pero en un pueblo pequeño, las trivialidades adoptan una gravedad particular, se convierten en excusas para reaparecer en las conversaciones de la plaza. Algunos tomaron la noticia como una oportunidad para seguir alimentando viejas rencillas, otros la ignoraron y continuaron con su trabajo. En la cabaña de Jeremiah, la noche cayó con la calma que precede a una tormenta. Él encendió la lámpara y empezó a afilar una herramienta. Sus manos, grandes y fuertes, se movían con el ritmo de quien reconforta la mente al ordenar los objetos. Sara regresó a su casa, pero no llegó sola a su cuarto. En su bolsillo llevaba una pequeña miga de honey cake envuelta en papel. Antes de dormir, dejó una nota para su madre. Gracias por el sitio, volveré mañana. Loretta, que había limpiado el polvo de la tienda sin decir palabras sobre el incidente en el festival, leyó la nota y sintió que algo en su pecho se suspiraba aliviado. La semana siguiente siguió su curso con gestos que parecían simples, pero eran en realidad pequeñas piedras puestas sobre una vía antigua. Una disculpa en voz baja de una vecina, el reverendo mencionando la compasión en su sermón, Jeremiah ayudando a reparar una cerca. Sin embargo, en las esquinas, los chismes renovaron la memoria de la humillación, como si fuera algo que el pueblo necesitaba consumir de vez en cuando, para recordarse a sí mismo que el orden del mundo no debía romperse. Sara, aún así, aprendió a mirar la vida con ojos que buscaban más que lo visto. Con Jeremiah a su lado, comenzó a aceptar que era posible reconstruir su dignidad con actos que no requerían aprobación general. Solamente la certeza de que alguien, aunque fuera un hombre que vivía en una ladera, le ofrecía compañía sin condiciones. Y sin embargo, en la noche, cuando la cabaña quedaba en sombra y las estrellas se asomaban como ojos fríos sobre Timberwolf Peak, un pensamiento insistente no desaparecía. La bondad podía llamar la atención de quienes se alimentaban de la desesperación ajena. Ese pensamiento se convirtió en una oscura certeza cuando, a finales de la semana, una ventana de la tienda de Loretta apareció rayada con la palabra cobarde, escrita con un trazo que no dejaba dudas de la intención. El mensaje no fue solamente un insulto, fue una señal de que alguien estaba dispuesto a cruzar el umbral de la maldad para punzar la tela de la vida de Sara. En la plaza, la noticia se dispersó como corteza seca que se parte. Algunos sintieron vergüenza ajena. Otros, el alivio de poder culpar a un desconocido por algo que se había vuelto incómodo. Esa misma noche, Jeremiah fue hasta la tienda. No llevaba armas, ni pretendía hacer un espectáculo de valentía. Entró con su abrigo cubriendo todavía su figura, y ofreció, con voz calmada, que repararía la ventana. Loretta, de pie entre la harina y el azúcar, no supo cómo reaccionar. Su dureza se quebró en una sola palabra: gracias. No era una gratitud que se pronuncia a la ligera, era la exhalación de alguien que ha retenido la culpa por demasiado tiempo. Afuera, en la oscuridad, la montaña miraba con su silencio.
Había en aquellas noches la memoria de la tormenta que una vez dejó a Jeremiah sin otra opción que aprender a sobrevivir por sí mismo. Esa lección no lo hacía invulnerable. Solo lo había preparado para entender que a veces, la ayuda más efectiva es la que se ofrece sin esperar que el otro se convierta en un espejo de nuestras propias virtudes. La pensión, por tanto, no disminuía. Se extendía como una niebla fría y fina que se colaba bajo las puertas. Los rostros de quienes antes habían reído comenzaron a mostrar grietas, y aunque algunos se esforzaban en recomponer sus sonrisas, la comunidad se enfrentaba a la evidencia de que la bondad de unos pocos podía transformar la percepción de muchos. En el interior de la cabaña, Jeremiah se sentó ante la chimenea y dejó que sus dedos recorrieran la costura gastada del abrigo que había prestado a Sara. El hilo era viejo, pero aún fuerte. Pensó en su esposa, en la risa que dejaron las paredes de aquella casa, en la tormenta que no perdona a quien se confunde de camino. No era el tipo de hombre que buscaba redención como quien colecciona medallas. Era alguien que entendía la reparación como una labor diaria, hecha de actos minúsculos. Sara, por su parte, cuidaba de su dignidad como se cuida un jardín, con paciencia, regando lo que crecía y arrancando las malas hierbas sin estrangular la tierra. Sus noches estaban pobladas de pequeños miedos, el recuerdo del festival, la frase anónima en la ventana, la sensación de que la mirada ajena era a veces corrosiva. Pero la presencia de Jeremiah a su lado, su habilidad para escuchar sin condescendencia, le daba una sensación nueva, la de no estar sola frente a la hostilidad. El valle se preparaba para un otoño que prometía ser largo. Los días se acortaban, las mañanas olían a rocío helado, y Timberwolf Peak parecía más lejano y a la vez más cercano, como un vigilante expectante. En la plaza, las conversaciones se volvían más cautas. En las casas, las personas hablaban en voz baja sobre lo que estaría por suceder. Nadie podía anunciar con certeza si lo que se avecinaba sería la calma o la tormenta. Una tarde, mientras Jeremiah y Sara caminaban hacia la cabaña, un niño del pueblo corrió a su encuentro y dejó caer en sus manos una flor marchita que había arrancado del borde del camino. No fue nada heroico, solo un gesto infantil de atención. La flor tenía pétalos de un color que alguna vez fue violeta. Sara la sostuvo con delicadeza y la guardó en el bolsillo del abrigo de Jeremiah, como si conservara el testimonio de que algunos seguían buscando belleza, aun cuando la vida les enseñaba a endurecerse. Apenas habían recorrido unos pasos cuando la figura que se ocultaba en las zarzas volvió a moverse. Esta vez no fue una mirada pasajera, fue una sombra que se retiró con paso medido, dejando tras de sí la certeza de que alguien vigilaba con paciencia la vida de la pareja. Quizá no era más que un curioso, quizá algo peor. En cualquier caso, la simple certeza de haber sido observado cambió el ritmo de sus pasos. La historia estaba en marcha, dos personas que se habían encontrado en el borde de la exposición pública y la soledad, y que, por voluntad propia, habían comenzado a tender puentes. La familia de la montaña no era un mito ni un salvador, era en realidad una constelación de detalles. Un abrigo que sabe de tormentas, unas manos que reparan, unas pastas que ofrecen consuelo. Esa constelación empezaba a devolver a Sara algo que el pueblo le había cometido, la esperanza de que su vida valía por sí misma. Pero las piezas siniestras que se mueven en la penumbra de los pueblos no desaparecen por buenas intenciones. En el horizonte, el rumor de una venganza soterrada comenzó a tomar forma. Palabras, luego gestos que se traducen en encuentros menos amistosos, hasta que alguien decide que no podrá soportar que la bondad desplace su derecho a imponer temor. En la madrugada siguiente a esa tarde en el puente, cuando la luna no era sino una hoja blanca en el cielo, Sara despertó con la sensación de que algo faltaba. No sabía qué. Se vistió con lentitud y notó que las calles estaban más silenciosas de lo habitual. Un murmuro se deslizó por el pueblo como un murciélago. Alguien había visto a un grupo reunido cerca del viejo molino, hablando en voz baja. No se conocían los motivos. Lo único cierto era que las sombras, que habían estado esperando, se movían. En la cabaña, Jeremiah se calzó las botas y miró por la ventana, hacia el sendero que llevaba al pueblo. Sabía que lo que protege a alguien no siempre es la fuerza. Muchas veces es la previsión, la atención. Había aprendido, en su vida,
que el peligro a menudo llega con la sutileza de una conversación bien dirigida. Preparó en silencio un par de herramientas y un farol. Y luego salió hacia donde sabía que el sonido de las hojas lo guiaría. El aire aquella mañana llevaba la sensación de que algo estaba por suceder. No era una certeza sonora, ni una visión. Era la clase de intuición que se asienta en el estómago. Un aviso viejo como la propia montaña. Sara bajó del escalón de su porche con la determinación de quien ha preferido no dejar que el miedo determine sus actos. En su rostro había menos temblor y más decisión. Llevaba el abrigo de Jeremiah, que ahora olía a pino y a pan. Caminaron juntos hacia el pueblo, y a cada paso, la silueta de Timberwolf Peak los miraba como un guardián que todavía no interviene. En la plaza, las primeras luces se encendían, y la gente asomaba sus cabezas con precaución. Nadie sabía todavía cómo terminaría la tensión que se había ido acumulando. Pero había una certeza en el aire. Ya no podían retroceder al tiempo en que la humillación parecía inevitable, y el silencio la única opción. Y en ese cruce de decisiones, mientras las sombras hablaban en voz baja, y la montaña parecía contener la respiración, ambos comprendieron que aquello que habían empezado a construir con paciencia, ahora requeriría algo más que honey cakes y palabras amables. Requeriría coraje. Requirió la aceptación de que la bondad también puede necesitar defensa. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final. Lo que vino después del miedo es lo que realmente cambió todo. Aquella madrugada en que la niebla parecía pegarse a las piedras como un velo húmedo, la plaza amaneció más callada de lo habitual. Las farolas lanzaban círculos pálidos sobre el empedrado, y el aire olía a humedad y a pan ya dormido. Jeremiah y Sara siguieron su paso hacia el puente con la calma contenida de quienes no quieren dar señales de alarma, pero que tampoco desean ignorar la sombra que los había seguido desde el arroyo. Era una caminata breve, la distancia justa para que los pensamientos se apilen, y cada crujido de tabla bajo sus botas parecía un aviso. Llegaron al puente. La madera decía su edad con esa voz áspera que tienen las cosas expuestas a la intemperie. Crujidos, pequeñas grietas, la barra que necesitaba nuevos clavos. Se detuvieron en el centro, y por un instante, el mundo se redujo al rumor del agua y al aleteo de algún ave que buscaba refugio. Jeremiah volvió a quitar el abrigo de sus hombros y se lo colocó a Sara con la costumbre protectora que ya los definía. Ella tomó su mano, con esa seguridad que no es ausencia de miedo, sino gestión del mismo, y juntos contemplaron la orilla opuesta. No fue una sorpresa, sino más bien la llegada premeditada de algo viejo, pasos en la maleza, una respiración demasiado contenida para ser natural. Las figuras emergieron como pedazos de sombra, no muchos, pero suficientes para cargar con la intención de hacer daño. No hubo gritos de desafío. Las palabras que se cruzaron fueron cortas, duras como astillas. Uno avanzó para empujarlos, otro buscó intimidar con la risa. Y en medio de la tensión, Clyde no se presentó como líder con presencia, sino como energía contenida en furia. Jeremiah no tardó en moverse. No hubo heroísmo espectacular, sino una decisión elemental, ponerse delante. Cuando el primer golpe vino, fue la sorpresa lo que protectó la intención de agredir. Sintió en la costilla algo que arrancó el aire de su cuerpo, un ardor que obligó a los ojos de Jeremiah a cerrarse un instante. Cuando abrió los ojos, Sara estaba de pie junto a él, la espalda recta, la voz firme. No era una protección que buscaba dominar, era una defensa con la urgencia de quien no soporta ver la humillación repetirse en violencia. La pelea fue breve pero intensa, la madera del puente protestó, y el arroyo pareció poner banda sonora con sus golpes contra piedras. Sara no era una luchadora, nunca lo había sido, pero había aprendido a usar la vida como una herramienta. Lanzó al primer hombre el pequeño paquete donde llevaba siempre una honey cake envuelta en papel, un acto que fue más instinto que estrategia. La distracción fue suficiente para que Jeremiah, con una mano apoyada en la barandilla y la otra hacia ella, empujara con fuerza al que iba a su lado. Un resbalón, el vertiginoso sonido del agua que recibe a un cuerpo que cae, y uno de los atacantes se fue rodando entre ramas y espuma. Pero no todo terminó con una caída. El segundo agresor golpeó a Jeremiah con una barra. No hay necesidad de ensañarse con detalles, y el impacto abrió una herida que sangró más por el susto que por la profundidad. Jeremiah dio un paso atrás, doblado por el dolor. Sara no pensó en huir, fue a él con la velocidad de alguien que tiene claro cuál es su lugar en la historia, junto a la persona herida. Empujó a un atacante con la determinación que nace del espanto y la ternura, empujó hasta quebrar la voluntad de quien había venido a sembrar miedo. Sus manos encontraron la tela que cubría la herida, y sin conocer medicina formal,
Apretó con fuerza para contener lo que debía contenerse. El estruendo de pasos apresurados llegó entonces desde la orilla del pueblo. Alguien había oído el alboroto. Un vecino que pasaba en calzado ladeado, tal vez la familia Miller o el posedero, apareció con una lámpara, seguido por el reverendo Mitchell, por pura curiosidad y algo de deber cívico. La presencia de estas figuras dispersó a los agresores que quedaban, cuyas risas se transformaron en excusas y luego en silencio. Clyde, viendo que la escena no le ofrecía ya el aplauso que buscaba, se quedó atrás, la ira comprimida en la mandíbula. Algunos lo vieron marchar, otros lo vieron quedarse a mirar desde lejos. La línea entre valentía y cobardía se trazó en sus ojos, y quedó a decisión de cada uno del pueblo interpretarla. Jeremiah no pudo caminar con normalidad. La sangre, contenida con trapos y con el abrigo de cuero que ahora estaba hecho jirones en un borde, hablaba por él. Sara lo miró con esa mezcla de horror y calma que solo poseen quienes han elegido sostener la vida de otro más allá de sus propias dudas. Lo ayudó a bajar del puente, y con la ayuda de vecinos, lo llevaron hasta su cabaña. No fue escena romántica ni escena de película, fue una sucesión de gestos toscos y necesarios. Vendajes improvisados, manos que temblaban pero que apretaban. Jeremiah, cuando pudo, cerró los ojos y dejó que la casa, el humo, el olor a madera, la manta que olía a su esposa, lo recibiera. En su rostro había por primera vez desde la tormenta que había marcado su juventud una rendija de fragilidad que Sara tocó con la delicadeza de quien no pretende sanar en una noche. Las consecuencias no fueron efímeras. La herida provocó fiebre una madrugada. Hubo noches en que la tos lo sacudía y semanas en que no levantó el abrigo de encima. Sara se quedó a su lado, aprendiendo a limpiar con agua tibia, a coser con aguja temblorosa, a frotar la espalda con aceite para que las costillas se acomodaran. No fue cura de milagro, fue cuidado paciente. Visitas de vecinos que trajeron sopa. Una mano pequeña de Mrs. Henderson que, con vergüenza, dejó un paquete de vendajes y se retiró con pasos rápidos. Loretta fue una presencia complicada. Al principio evitó la cabaña, porque su propia culpa la inmovilizaba. Luego, una tarde, apareció con un balde de manzanas, y no supo qué decir. Sara la miró, y no pidió excusas grandiosas, solo la invitó a sentarse. Esa invitación fue suficiente para comenzar a coser una nueva trama entre madre e hija. Los días pasaron en una mezcla de monotonía y pequeñas revelaciones. Jeremiah volvió a cargar leña. Lo hacía con cuidado, midiendo el esfuerzo sin forzarse. Sara continuó horneando, pero ahora la cocina de la cabaña se llenó de otros ruidos. Risas que surgían por cosas pequeñas, sin anuncios. Hicieron de la costumbre un territorio común. Él le contaba historias de la montaña, no para enseñar, sino para compartir. Y ella le explicaba los trucos de cada receta como quien confía un mapa. La intimidad no fue un arrebatamiento, sino un proceso de paciencia. Con el paso de los meses, la herida física sanó, pero otras marcas salieron a la luz. Jeremiah por las noches despertaba con imágenes de la tormenta que lo había dejado solo años antes, y algunos ruidos hacían que sus manos se tensaran. Sara aprendió a ser la lámpara que su esposa había sido alguna vez, no para borrar la soledad, sino para acompañarla. Hablaron durante horas sobre lo que los asustaba. Jeremiah habló de su esposa con respeto y con ternura, sin comparaciones dolorosas. Dijo que el amor que había sentido no había sido una jaula, sino una escuela. A veces, en esas conversaciones nocturnas, Sara sacaba del bolsillo del abrigo una migaja de honey cake y se la ofrecía en un gesto cómplice. Él sonreía. Ella sentía que poco a poco la idea de pertenecer a un otro se transformaba en algo posible y no en una imposición. La propuesta de matrimonio no fue una escena envuelta en clichés. No hubo arrodillamiento teatral ni una joya grandiosa. Jeremiah eligió un atardecer templado, cuando el sol se ponía detrás de Timberwolf Peak y dibujaba la silueta de los pinos con filo de oro. Había en sus manos una pequeña caja de madera que había tallado en invierno, con las vetas del nogal que recordaban la casa de su esposa. Dentro no había un anillo ostentoso, sino una sortija hecha con una tira de plata que él había pulido a partir de una cuchara vieja, un gesto que contenía memoria, trabajo,
y la intención de seguir adelante sin olvidar. Lo ofreció sin dramatismo. «Quiero que estemos juntos», dijo, y su voz fue la de un hombre que comprende que las palabras pueden sostener el mundo cuando se las pronuncia con verdad. Sara, con las manos manchadas de harina y la certeza en la mirada, dijo que sí. Fue un sí que no borraba el pasado, sino que prometía una voluntad de construir futuro. La boda fue pequeña y humilde, como delineaba su vida, en la pradera junto al arroyo, con mesas de trabajo levantadas para la ocasión y las banderolas que no habían sido utilizadas desde el festival. La comunidad asistió con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos aplaudieron con pudor, otros lloraron en silencio, porque aquello les recordaba lo que podían ser. Loretta no habló durante la ceremonia, pero al final dejó caer sobre la mesa una caja de galletas que Sara había hecho de niña. La multitud la vio hacerlo, y en ese gesto se leyó el perdón que no necesita ser gritado para ser real. Reverend Mitchell pronunció unas palabras medidas, recordando la normalidad de la compasión, y Mrs. Henderson llevó una tarta que dejó en la mesa con torpeza, pero con sinceridad. No todo fue perfecto. Clyde no asistió. Algunos dijeron que fue por orgullo, otros por prudencia, pero la ausencia no empañó el momento, cuando Jeremiah y Sara intercambiaron sus votos, no adornados, sino sencillos, cada palabra pensada y pronunciada con calma. La pradera pareció doblarse sobre ellos como un techo protector. El tiempo continuó su trabajo. Hubo días buenos y otros en que la memoria de la humillación les picaba como zarpazos. Pero a diferencia de antes, ya no estaban solos para enfrentar esas heridas. La comunidad, lentamente, aprendió a observar y a enmendar. Reverend Mitchell comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre la atención hacia los vecinos en su sermón. La panadería de la esquina puso una placa con el nombre de quienes habían ayudado a reparar el puente. Un cartel vecino del molino anunció una colecta para comprar nuevas tablas. Estas pequeñas señales encendían una idea más grande. El pueblo podía elegir otra costumbre. El proceso no fue lineal. Hubo rumores persistentes, maldiciones susurradas por quien no aceptaba el cambio, y esa resistencia mostró que la transformación social es trabajo de días largos y actos repetidos. Clyde, mientras tanto, se mostró cada vez más aislado. Algunos lo miraron con compasión, otros con distancia. No buscaron convertirlo en villano de novela, simplemente lo notaron como quien observa a alguien que no supo cambiar a tiempo. Un año después de la boda, en una madrugada de primavera, cuando la nieve se retiraba todavía por las sombras, nació Thomas Jeremiah Cole. No fue un parto dramático en la ciudad grande, fue un acontecimiento íntimo en la cabaña, con una partera que conocía su oficio y las manos ágiles de quienes han visto el inicio de la vida más veces que una sola. La noche estaba serena, y cuando el llanto del recién nacido llenó la madera, hubo un silencio colectivo que no era asombro, sino reconocimiento. Thomas abrió los ojos de un modo que no pedía permiso para existir. Era un niño que venía acompañado por pequeñas manos que lo habían esperado con panes y promesas. Le pusieron el nombre que tenía el nombre de Jeremiah en medio. Thomas Jeremiah Cole. Sara y Jeremiah acordaron el nombre como quien borda una palabra en la tela del porvenir. Thomas se convirtió de inmediato en una presencia que no borraba lo pasado, sino que obligaba a todos a mirar hacia adelante. Los vecinos trajeron mantas y pequeñas prendas, no por obligación, sino porque la vida compartida había devenido en algo natural. Loretta se sentó en el porche de la cabaña con una taza de té, y cuando abrazó al nieto, porque para ella Thomas era un poco eso, la posibilidad de una continuación, las palabras se le quedaron en la garganta. La mirada fue suficiente. La llegada de Thomas tuvo efectos visibles. Los niños del pueblo comenzaron a cruzar el puente sin temor, ahora que las tablas nuevas crujían con menos amenaza. Un grupo de madres formó una ronda para cuidar a los niños mientras los padres trabajaban. Reverend Mitchell organizó una pequeña recogida de ropa para las familias que lo necesitaban. No todo fue una línea recta hacia la perfección. Algunos todavía miraban de reojo, y las conversaciones de ciertos bancos de plaza continuaban, pero el sentir general había cambiado su frecuencia. La bondad se volvió contagiosa no porque fuera espectacular, sino porque era repetida, cotidiana y normalizada. La vida en la cabaña encontró su propio ritmo. Mañanas de leña y pan, tardes en que Jeremiah enseñaba a Thomas a reconocer las huellas de los animales en la nieve, y noches en las que Sara le cantaba a su hijo canciones que olían a miel y a harina. El abrigo de Jeremiah, ese objeto que había intervenido en la plaza como un escudo, seguía colgado en el perchero cerca de la puerta. A veces, cuando Sara lo veía,
Lo tomaba con cariño y lo apoyaba sobre los hombros del recién nacido, como si quisiera que su primera impresión del mundo tuviera el aroma del monte. El abrigo ya no era solo protección para una persona, era símbolo del cuidado que ya corría en dos direcciones. Con el paso de las estaciones, la plaza del pueblo se convirtió en un lugar donde las historias de compasión se contaban sin alarde. La memoria de la humillación seguía ahí, pero ahora tenía un contexto mayor, el de la reparación. Mrs. Henderson, en un gesto que dejó a todos conmovidos, organizó una tarde en la que ella misma ofreció honey cakes gratis para los niños y pidió a la gente que si había hecho daño, lo reconociera con acciones, no solo con palabras. Loretta se acercó a Sarah con una tardanza que fue disculpa y abrazo. No hubo discursos, solo la sensación de que una carga antigua se dejaba depositar. Clyde, por su parte, eligió su camino. No hubo una escena final donde fuera humillado o expuesto. Eligió irse una mañana sin anuncios. Tal vez se fue a buscar un lugar donde pudiera imponer su orden sin la incomodidad de la mirada ajena. Tal vez quedó a vivir con la sombra de su propio orgullo. Dejó el pueblo con menos ruido del que había provocado, y su ausencia no fue celebrada. Fue simplemente notada como el vacío que a veces deja quien no aprende a sostenerse con bondad. El final, si se busca uno, no fue espectacular. Fue una serie de amaneceres que confirmaban lo aprendido. En una mañana en que el viento traía un aroma a tierra revuelta y a flores nuevas, la cabaña se llenó de risas. Thomas gateaba sobre una manta, persiguiendo la sombra de un perro. Jeremiah, ya recuperado de la herida, palpaba el pecho con la confesión de quien sabe que su vida se ha hecho de segundos redimidos. Sarah, con harina en las manos, dejó sobre la mesa una fila de honey cakes que esperaban ser probados por los amigos que venían de visita. Desde la puerta, mirando el valle, Timberwolf Peak alzaba su perfil como siempre lo había hecho, testigo indiferente, que sin embargo parece cuidar. La comunidad, con sus grietas y sus buenas intenciones, fue aceptando que el valor de las personas no puede medirse por la rapidez con la que un pueblo decide reír o humillar, sino por la voluntad que muestra para reparar lo roto. La familia de la montaña, en su día a día, devolvió la esperanza a la chica que todos habían abandonado, no con promesas grandilocuentes, sino con hechos: abrigo en la humillación, pan en la necesidad, compañía en la soledad, demanda de responsabilidad cuando la violencia volvió a asomar. Y Sarah, que un día pensó que su vida sería solo servicio y silencio, encontró que su dignidad era propiedad constante de ella misma, sostenida por una comunidad que aprendió a mirar diferente. En la última escena, la cabaña se encuentra bañada por una luz de tarde que parece atardecer dos veces, la del sol y la de los años que se suavizan. Jeremiah sostiene a Thomas sobre su pecho y el niño respira con la calma de alguien que no teme la noche. Sarah, apoyada en el marco de la puerta, mira el abrigo colgado como si leyera en él la historia de lo que fue un acto y lo que se convirtió en destino. En la distancia, la plaza se escucha: risas, pasos, el repiqueteo de conversaciones que ya no buscan humillar. El puente ha sido reparado con nuevas tablas, y por él cruzan ahora las generaciones que no recuerdan el miedo con la misma nitidez. La esperanza no llegó como una recompensa mágica, fue el resultado de gestos repetidos, de personas que se arriesgaron a ser amables, de una mujer que se defendió y que también supo salvar, de un hombre que ofreció su abrigo sin espectáculo, y de un pueblo que, en su dolor y su torpeza, tomó la decisión de intentar ser mejor. Esa es la lección que quedó colgada en los vientos que bajan de Timberwolf Peak. La dignidad de una persona puede ser restaurada cuando otros eligen sostenerla. Si conoces a alguien que necesita escuchar que la bondad puede cambiar una vida, comparte esta historia, que sirva para recordar que a veces una familia, aunque sea una familia de la montaña, puede devolver la esperanza donde parecía no quedar nada.